Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Se escucha? Hola, profesor, buenos días. Sí. Buenos días, sí se escucha, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a ver en lo que nos quedamos ayer. Entonces, hoy es martes 7 de junio. Vamos a cambiar aquí la fecha. Martes 7 de junio. Semana 11. Bueno, ayer resolvimos este problema y que consiste en el problema de un flujo de una solución de una mezcla de salmuera que se supone que fluye hacia el interior de un tanque. Ajá. Fluye hacia el interior de un tanque. Vamos a dibujar aquí un tanque. Eh, el dibujo era más o menos así. Ya teníamos aquí un tanque. Y aquí teníamos otro tanque. Aquí hay una circulación de un flujo, ¿verdad? Fluye hacia el interior del tanque 1. A este le llamamos tanque 1. A este tanque 2, ¿verdad? Entonces, suponemos que este tanque también tiene una salida. Tiene una salida aquí. Y también este tanque también tiene otra salida. Ajá. Sí, entonces hablamos de este problema en el que vamos a ver aquí el dibujo. Sí. Un flujo de una solución de salmuera fluye hacia el interior del tanque a una razón R01, ¿verdad? De T galones por minuto. Entra aquí. Y también a una concentración de libras por galón de 0,1, desde el exterior hacia el interior, libras por galón. Ajá. Y suponemos que estos tanques están bien agitados. Aquí de alguna manera tenemos que este tanque también está bien agitado. Ajá. Y
sale a una tasa del tanque 1 de R10, ¿verdad? Hacia el exterior 0,1 de T, galones por minuto. Ajá, sale. Y a una concentración C01. Y la concentración a la que sale es la cantidad que hay de sal en un tiempo T1 entre el volumen B1, ¿verdad? Ese es C01, a esa concentración sale porque está bien agitado. Entonces sale a esa concentración. Ajá. Ok, y luego fluye del tanque 1 al tanque 2 a una razón de R12, este flujo hacia este tanque 2, del 1 al 2 a una razón de ¿qué? Galones por minuto, a una concentración C12 de T, libras por galón, no, libras por galón. Libras por galón, ¿correcto? Salen hacia este lado, del tanque 1 al tanque 2, aquí también está bien agitado, ¿sí? Y del tanque 2 hacia el 1 también hay un flujo, R12, de 2 al 1. Hay un flujo aquí, hacia arriba, R12 de T, galones por minuto, a una tasa C12 de T. Esta tasa C12 de T, pues sería la cantidad que hay en Q2 entre el volumen B2 de T, porque instantáneamente se mezcla y entonces a esa concentración fluye hacia el tanque 1, ¿sí? Y luego, ¿qué más tenemos? Tenemos que desde el tanque 1, desde el tanque 2 hacia afuera, tenemos, estos fluyen libras por galón, no, galones por minuto, van hacia afuera. Y también a una concentración de C0, de C20. ¿A qué concentración? Pues a Q2 de T sobre B2. A esa tasa fluye, ¿no? hacia el exterior. Y hacia el interior, bueno, aquí vamos a suponer que del exterior al interior, vamos a invertir esta flecha para. Si entran, sería de 0 a 2. Ajá. Y de 0 a 2. Y aquí sí no conocemos la concentración a la que entra, ¿verdad? Porque viene del exterior. Ajá. Aquí de 0 a 2. Aquí. A ver, permítanme. Estas letras eran para del tanque 2 al 1. Galones por minuto. O sea, corresponden a esta entrada. Hice 2 a 1 de T, dividido entre Q2 de T entre B1 de T, B2 de T.
libras por galón van hacia arriba. Y aquí es donde entran de 0 a 2. Aquí serían libras por galón. Correcto. Y entonces en la salida de este tanque, aquí en la salida sí vamos a poner que desde el interior del tanque 2 hacia el exterior salen ¿cuántas libras? R2 de T, galones por minuto. Y entra a una concentración de 2,0 libras por galón. Libras por galón, por cada galón. Profe, una pregunta. Ajá. ¿No tendría que ser, por ejemplo, la concentración de C1, bueno, de 1 al exterior, se calcula como Q1 sobre B1, pero la entrada en la concentración de C2 se calcula como igual como Q2 sobre B2? ¿No tendría que ser? No, en la entrada no lo sabemos, ¿no? ¿A qué concentración la pones como quieras, ¿no? La inyectas aquí, ¿no? En la entrada. Esta no la puedes determinar, pues solamente si tienes el dato a qué concentración entra, ¿no? Al tanque 2. Así como también al tanque 1, no sabes a qué concentración entra, ¿no? ¿Sí? Pero cuando sales del tanque 1, sí, como está agitado uniformemente, tienes una cantidad de sal Q1 y tienes un volumen B1, entonces esa la puedes calcular, ¿no? C1,0 de T y R1,2 de T, pues es la tasa a la cual está saliendo por minuto. Ajá. Y eso podría ser como una regla, profe, siempre la salida de uno podemos calcularla así, Q1 sobre Ajá. Sí. Es como, pues, ¿por qué como una regla? Porque supones que el tanque está bien agitado, cosa que es un poco, es una aproximación. O sea, en cuanto ingresa una sustancia se diluye, es lo que supones, ¿no? Digamos, en un tintero pones tinta de un color y luego otro color y los mezclas. Y consideras que automáticamente se te forma una mezcla, ¿no? Perfecta. Es un poco muy teórico eso, ¿no? Pero eso se supone. Y luego, la que se va, la razón de 2 a 1, la que entra al tanque 1, automáticamente se mezcla y luego la que entra al tanque 2. Por ejemplo, de 2 a 1, pues es Q2 sobre B2, ¿no? Y de 1 a 2 es Q1 sobre B1, ¿no? Y se forma ahí un proceso, ¿no? ¿Vale? O sea que Entonces, todas las concentraciones podemos calcularlas por Q sobre B, dependiendo de qué, Q1 o Q2. ajá, exacto. En un tanque tienes una concentración y en otro tienes otra. Ah, ok. Ujú. Entonces no importa, bueno, todas las concentraciones las podemos sacar así, Q sobre B. Ajá, Q sobre B, ¿sí? Ok. Es la concentración así se ve en química, ¿no? La concentración de una sustancia está formada por un soluto y un solvente. El solvente universal es el agua, ¿verdad? Ese es, digamos, el solvente universal. Si tú, por ejemplo, diluyes ácido clorhídrico en un matraz, ¿no? ¿Cuál es el solvente universal? Pues el agua, ¿no? Y
la cantidad de ácido sulfúrico, ¿cómo lo puedes medir? ¿Cómo se mide la cantidad de ácido sulfúrico? Entonces ahí hay tipos de concentraciones, ¿no? Concentración molar, ajá, el número de moles por unidad de volumen, ¿no? Concentración normal, concentración molal, hay distintos tipos de concentraciones. ¿Estamos? Aquí Oh, sí, estamos tomando la más simple, ¿no? O un suero, ¿no? ¿Qué tanto le colocas de una cierta sal? Y bueno, aquí solamente estamos viendo una componente, pero, por ejemplo, ¿tú has oído hablar del Tehuacán? Sí. El Tehuacán que tiene iones de sodio, de potasio, carbones, etcétera, ¿no? Y tienes distintas sustancias, ¿no? Y aquí solamente estamos centrando nuestra atención en una, ¿no? ¿Está claro? Ok, sí, ya entiendo, Doc. La Muchas gracias. Coca-Cola, ¿cuánto azúcar no tiene, verdad? Sí, pues ¿No? sí. Sí, Vale, pues gracias, Doc. sí. Ok, bueno, entonces, esto fue lo que platicamos ayer. Entonces, algo que quedó pendiente es, ¿sí? El balance de masa en Profe, el ¿puede tanque. poner tantito el esquema otra vez? Sí. Que no se ve. Esto lo pueden hacer ustedes de varias maneras. Aquí hicimos otro esquema. Un poquito para abajo, por favor. Ajá. Ahorita vamos a resolver un ejemplo, ¿no? Ya, profe, gracias. Ok. Bueno, ahora, cuando hacemos un balance de masa, que nos vamos a este esquema, balance de masa en el tanque 1. Eso es algo que vimos. Y tenemos una fórmula que ustedes siempre van a estudiar en balance de materia. Es esta cantidad. Acumulaciones entrada más salidas, ¿no? Es la fórmula mágica. ¿Sí? Por ejemplo, los que se hacen millonarios dicen, ¿para qué estudiamos matemáticas? Si para hacerse ricos solamente hay esta fórmula, ¿no? Acumulación. Dicen, comprar barato y vender caro. Comprar barato y vender caro, es decir, para acumular riqueza, ¿no? No necesito saber ecuaciones tan sofisticadas. Eso dicen algunos, ¿no? ¿Está claro? Pero bueno, aquí, en este caso, ajá, en el tanque 1, ¿qué es lo que sucede en el tanque 1? Vamos a hacer un balance de materia, de masa, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí inicialmente tienes ¿cuál es el problema? El problema es, aquí lo pusimos, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué fue lo que planteamos ayer? Pues este es nuestro problema, ¿no? Problema, calcular la cantidad de Q1 de T de sal presente en el tanque 1 y la cantidad Q2 de T en el tanque 2 en cualquier instante T mayor o igual que 0, suponiendo que inicialmente tenemos pues Q1 de 0 y Q2 de 0 sustancias, ¿no? O sea, inicialmente tiene cierta cantidad de sal en cada tanque. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo se mueve la sal en cada uno de los tanques?
durante el tiempo, ¿no? ¿Cómo es ese comportamiento dinámico? ¿Existirá alguna concentración que no cambie con el tiempo? Es una de las preguntas, por ejemplo. En ese caso, si existe una cantidad de sal la misma para todo el tiempo, ese sería el equilibrio dinámico en el tanque, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, cuando el agua contiene cloro para que no se llene de bichos, ¿no? Necesitas que se mantenga cierta concentración de cloro, ¿no? En el agua, ¿no? Bueno, entonces nuestro problema es determinar la cantidad de sal en cualquier instante. En las entradas, en donde están cuántos galones se introducen, se pueden convertir en válvulas, ¿no? Ustedes cierran, abren, son válvulas finalmente, ¿no? Que ustedes van a controlar, ¿no? ¿Está claro? Bueno, entonces tenemos aquí este modelo de lo que sucede en el tanque 1, ¿no? Entran a una razón, galones por minuto y a una concentración. Ajá. Y también salen a una concentración y a una tasa, salen, ¿no? Y adentro, ¿qué es lo que permanece? Entre los tanques, el tanque 1 envía a una razón R1,2 de T y a una concentración de 1 a 2, pero también recibe del otro tanque, ¿no? Del tanque 2. Entonces, para ver qué cantidad de sal está presente en el tanque 1, pues, ¿qué es la cantidad de sal? ¿Cómo varía la sal por unidad de tiempo? O sea, la derivada se interpreta aquí como la variación instantánea de sal neta, ¿sí? Que está cambiando en el tanque 1 en cualquier instante, ¿verdad? A eso se refiere con la derivada. Y fíjense esta derivada cómo es. El producto de la concentración por la tasa de entrada nos da la cantidad de sal que está entrando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si multiplican aquí cuántos galones por minuto por libras por galón, que se cancelan los galones y quedan libras por minuto, ¿no? Entonces, aquí es la cantidad de libras por minuto que están entrando, la cantidad de libras por minuto que están entrando del tanque 2 al tanque 1. O sea, esto es mi ganancia, ¿no? C2 de A1 es Q2 de T entre B2 de T. Ajá. Y luego, esto es lo que estoy perdiendo, ¿no? Estos términos que tienen menos, signos menos. La cantidad de libras por minuto que están saliendo del tanque 1 y la cantidad de libras por minuto que estoy suministrando al tanque 2. Ajá. Entonces, esa es Q1'. Y entonces, cuando nosotros sustituimos Q2 sobre B2, Q1 sobre B1, en esta ecuación, pues llegamos a esta fórmula, ¿no? A esta fórmula que tenemos aquí. Resulta que este término, aquí es la tasa con que entran, con que salen del tanque 1 hacia afuera y del tanque 1 al tanque 2, es esta razón. Y esta es la razón del tanque 2, lo que ganamos del tanque 2 al tanque 1, ¿no? ¿Verdad? Del tanque 2 al tanque 1. Uh-huh. Y entonces tengo una ecuación diferencial que está acoplada con lo que
lo que recibo del tanque 2, ¿no? Esto es lo que recibo del tanque 2, ¿no? Ajá. Ese término ya no lo puedo factorizar, pero está involucrado aquí. Ahora, en el tanque 2 pasa lo mismo, ¿sí? En el tanque 2 tengo lo que entra, ¿sí? Lo que entra aquí, del tanque 1 al tanque 2, ¿sí? Tal vez aquí me faltó escribir, lo que entra del tanque 1 al tanque 2, vamos a poner esta flecha. ¿Puede bajar un poquito ahora, profe? Ajá. Gracias. Esto es lo que mando al tanque 2, ¿verdad? Esta flecha. Y esto es lo que va del tanque 2 al tanque 1, ¿no? Tanto lo que yo suministro como lo que le doy. Y eso es al exterior, ¿no? Estas dos flechas. Ajá. Solo que aquí me faltó notar que entras con una concentración de 1 a 2 de lo que va del tanque 1 al tanque 2. Ajá. Este es el tanque 1 y este es el tanque 2. ¿Sí? Y esta es la concentración con la que mando al envío la sal al tanque 2. ¿Y a qué tasa? Y aquí me faltaría poner C21, ¿no? ¿A qué concentración voy a extraer al tanque 1? Y aquí pues me faltaría, ¿a qué concentración voy a meter desde afuera hacia adentro? ¿Y a qué concentración voy a sacar desde adentro hacia afuera? ¿Sí? Entonces aquí es lo mismo. ¿Cuánto gano desde afuera hacia adentro? ¿Cuántas libras entran? La variación en el tanque 2. Y del tanque 1 al 2, ¿cuánto suministro? ¿Cuánto envío hacia el tanque del 2 al 1? ¿Y cuánto obtengo del exterior al tanque 2? O mando al exterior, ¿no? Y entonces ya aquí lo que se hizo fue sustituir los valores, factorizar, digamos. En este punto nos dieron las 10 de la mañana ayer, ¿no? A ver, ¿ahí está claro? Sí, profe, todo claro. Entonces, en esta parte, en este esquema, hicimos otro tipo de dibujo, ¿no? Otro esquema. Esas integrales eran de las deducciones de las fórmulas del volumen. Estas notas escríbanlas bien. Escríbanlas bien porque las estamos sacando de aquí. Ok. Entonces, otro esquema que dijimos aquí, podemos poner el tanque, ¿no? Pero después dijimos, podemos hacer una gráfica de plano para simplificar, en donde los nodos sean los tanques. Entonces lo que tenemos aquí es una gráfica con arcos dirigidos hacia adentro de los nodos y hacia afuera. ¿Vale? Entonces Q2, ya factorizándolos, acomodando los términos, nos queda así, ¿no?
un término que no involucra a Q1 y dos términos que involucran a Q2. Aquí está su condición inicial. Entonces, finalmente llegamos a un modelo matricial de un Profe, perdón. sistema. En la concentración de 0 a 2, esa no la podemos calcular como Q1 sobre B. No, porque eso viene del exterior, ¿no? Ah, ok. Ujú. Es como tienes aquí una vasija, ¿no? Un vaso de precipitados aquí, ¿no? Y le pones una sustancia aquí desde afuera. ¿Qué será? Y aquí otra mezcla, ¿no? Este es tu, ¿qué sería? Tu tanque 1, por ejemplo. Ujú. Y aquí vas a tener una mezcla de algo. Entonces, esta la agregas a una taza desde afuera, ¿no? Desde afuera. Bueno, aquí no hay más que solamente una forma, ¿no? Interpretas que desde afuera, hacia este tanque, a una taza, a una concentración de té, ¿no? ¿Verdad? Aquí hay Q de té en cada instante y hay cierto volumen, ¿no? También en cualquier instante. Cuando la sacas, a otra razón que la estás sacando, entonces aquí le pasas de 1 hacia afuera, ¿no? Pero tu concentración de 1 hacia afuera, como ya la diluyiste, ya está diluida, entonces sería la cantidad entre B de T, ¿no? Porque ya la mezclaste, ¿no? Y además la agitas. Ujú. ¿O no? Ya cambia la concentración por unidad de volumen. ¿Están de acuerdo en ese hecho? En ese fenómeno físico. Claro que sí, Doc. Ujú. ¿Vale? Entonces, fíjense que en la matriz, el primer término que escribimos aquí, esta es la suma, ¿no? Ajá. Lo que perdiste de adentro hacia afuera y de lo que donaste de la suma de estas dos tazas entre el volumen B1 es el término que viene en la entrada principal, ¿no? ¿Puede bajarlo tantito su cámara? Sí. Ajá. Esta matriz tiene en sus diagonal principal las pérdidas, ¿no? Las pérdidas tienen ustedes aquí, ¿no? La traza serían las pérdidas, ¿no? La traza de esa matriz. Ujú. Aquí, en esta parte, tenemos lo que enviaste hacia el tanque 2 y lo que enviaste hacia afuera, ¿no? Dividido entre el volumen. Aquí tienes del tanque 2, lo que enviaste hacia el tanque 1 y lo que enviaste hasta al exterior, ¿no? Entonces, todo el sistema, junto en total. La traza es la pérdida, ¿no? La suma de los elementos de la diagonal. De todo el sistema, lo que perdió el sistema. Ujú. Ok, y los otros términos, pues lo que ganó del tanque 2, ¿no? Al tanque 1. Y aquí lo que ganó el tanque 1 del tanque 2. Y el término independiente es lo que metiste al tanque 1 y lo que metiste al tanque 2.
Y estas serían las condiciones iniciales. Y entonces tenemos este sistema, ¿no? Tal vez ustedes memoricen esta relación, este sistema. Sea más fácil resolver el problema, ¿no? Ahora, este es el caso más general, pero en algunos problemas, algunas flechas no, dadas las condiciones del problema, no están presentes, ¿no? Algunas flechas, dadas las condiciones de cada problema, ¿sí? Ok. Entonces, pues ya que tienen el sistema, ustedes ya saben cómo se resuelve, ¿no? Un sistema de este tipo. En el problema que tienen de la tarea, que les coloqué, ¿cuál fue? No sé, lo tenía por aquí. Creo que es este, ¿no? Ese es el dibujo que deben de ustedes hacer para que puedan resolver su problema, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Este es el esquema. Dos tanques enormes con 100 litros de líquido están interconectados y el líquido fluye del tanque A hacia el tanque B a una tasa de 3 litros por minuto y de B hacia A a una razón de 1 litro por minuto, ¿no? O sea, hay más flujo hacia la derecha que hacia la izquierda, ¿no? Ajá. En el interior de cada recipiente la concentración es uniforme en cada instante. Y luego, pues una solución de salmuera con una concentración de sal de 0.kilogramos por litro fluye hacia el tanque A. Aquí está. Aquí está punto 4, ¿verdad? Sí. Fluye. Y, ajá. Y la solución diluida fluye hacia afuera del sistema de A 2 litros. Ajá, aquí. Hay una concentración a la que sale, ¿verdad? Obviamente, esta no la escribimos aquí, pero se sobreentiende que aquí extraes a cierta concentración, ¿no? Ajá, que sería Q1 de T sobre quién, sobre B1 de T, ¿no? Ok. Y dice, luego, fluye de afuera del sistema, del tanque a 2 litros por minuto y del tanque B hacia afuera a 2 litros por minuto. Si el tanque A inicialmente contiene agua, entonces agua pura y B contiene 10 kilogramos de sal, determina la cantidad Q1 de T y Q2 de T respectivamente en cualquier instante. Entonces noten ustedes aquí que, por ejemplo, no hay una entrada hacia el tanque B, ¿no? Sí.
¿Cómo les quedaría la ecuación? Bueno, pues algo lo que ustedes usando este dibujo lo pueden copiar o se los puedo enviar por correo, ¿no? O se los puedo poner en el Classroom, ¿no? Este dibujo, porque no está en el examen. Bueno, ahí está colocado. Cuando vean la grabación, pues ahí le paran en este minuto, ¿no? ¿Sale? Que es útil para escribir las ecuaciones. Bueno, ahora vamos a dejar ese tema ahí y vamos a ver cómo se puede resolver este problema 4, ¿no? Dice, los extremos de una barra de cobre delgada de longitud 2 están aislados de forma que no permiten el flujo a través de ellos. Escriba la ecuación diferencial parcial que modela la temperatura en la barra. Escriba las condiciones de temperatura para este caso. Bla, bla, bla. Entonces, nos vamos a dedicar a ver cómo se resuelve este tipo de problema entre hoy y mañana, ¿les parece? Y el viernes, yo creo. ¿Esa es la ecuación del calor, profe? Esta es la ecuación del calor. ¿Listos? Para que no queden cojeando de una parte de algún tema, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con esta ecuación, ¿ok? Bueno, les dejo el dibujito aquí un momento más. Porque se lo van a utilizar para resolver el problema, ¿sí? Y dependiendo de este dibujito, pues van a tener esta ecuación, ¿no? Solamente le van a llenar datos aquí a esta ecuación, ¿no? Fíjense qué partes tienen en el dibujo con números y nada más los van a sustituir aquí. Los van a sustituir aquí en esta ecuación. Q' aquí es Q'. Aquí estas son las condiciones iniciales, ¿no? Estas son las condiciones iniciales. Escribirlas con un marcador más delgado. Q1 de 0 es igual a Q1, 0. Q2 de 0. Así, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que van a llenar y resolver. ¿Estamos? Ahí donde dice escriba el modelo que describe la dinámica, bla, bla, bla. Se refiere a este sistema. Y después hay que resolverlo. Ahora, ¿cómo se puede resolver? Pues una forma sería la variación de parámetros y la otra manera es convertirlo a una ecuación de segundo orden. ¿Ok? Bueno, entonces, este es el sistema que tienen que colocar ahí. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a esta parte.
Bueno, entonces vamos a ver la ecuación del calor. Entonces suponemos una barra de longitud L. Vamos a ver la ecuación del calor. ¿Sí? Entonces suponemos una barra de metálica de longitud L. Ok, suponemos una barra de longitud L, una barra metálica, pues como esta, ¿verdad? Como esta barra. Una barra de longitud L, que vamos a colocar en el eje de las X. Aquí, X igual a 0 y X igual a L. Entonces, suponemos que la barra es homogénea. Es decir, está hecha del mismo material, tiene una densidad constante. Ajá. Tiene una densidad constante. Ajá. La barra es homogénea. Tiene densidad constante. Suponemos que es aislada. Suponemos que está aislada. Con temperatura igual a 0 en los extremos. X igual a 0 y ¿Puede bajar su cámara, profe, por favor? y aquí la persona X igual a L, ¿no? Entonces el intercambio de temperatura se da solamente entre
Ajá. Profe, ¿puede Cada, mover un poco su cámara a la izquierda? Es sí. que se ve cortado. Ah, ok, muy bien. Gracias. Ajá. Cada sección transversal tiene la misma temperatura, ¿verdad? Ujú. ¿A qué nos referimos con sección transversal? Pues si pones X, la sección transversal sería esta. Le partes y ese punto sería una sección transversal. X1, ¿no? Y supones que la temperatura se da solamente se puede intercambiar entre secciones transversales. Ujú. El intercambio de temperatura solamente se da entre secciones transversales. Ujú. Ok, ¿qué más? Nuestro problema es determinar. Ujú, sí. Y vamos a suponer que sea U de X. Nuestro problema es problema. Ujú. Bueno, ya copiamos esta parte, ya está, más o menos. Sí, Doc. Bueno, yo ya acabé. Ya. Ujú. Esto nos va a llevar entre hoy y mañana. Así es como el problema del tanque. Esto es para que ustedes sepan que hay otro tipo de ecuaciones diferenciales que se llaman ecuaciones diferenciales parciales. ¿Sí? Bueno, entonces, nuestro problema es... ¿Cuál es el problema aquí? Problema calcular la temperatura U, vamos a llamarle TX, ajá, U de TX en cualquier instante T mayor, en cualquier instante T mayor o igual que 0 y en cualquier punto X en la barra, ¿verdad? Ujú. Sí se conocen, ¿qué es lo que vamos a conocer?
las condiciones si se conocen, dos cosas. Uno, las condiciones de frontera. U de 0t igual a 0. U de lt igual a 0. Problema 1, vamos a poner aquí. Problema 1. Estas se le llaman condiciones de frontera. Vamos a poner aquí condiciones de frontera, CF. Y también se le conocen como condiciones de un matemático que se llamó Dirichlet. ¿No? ¿Se acuerdan que en ecuaciones diferenciales las condiciones iniciales ordinarias se llamaban las condiciones de quién? De Cauchy. Otro matemático que se llama Cauchy. Problema 1. 2. Las condiciones iniciales aquí. Condiciones iniciales. Ajá. ¿Cuáles son estas condiciones iniciales? Pues que inicialmente se tenga una distribución de temperatura. ¿Puede bajar su cámara, profe? Gracias. Estas se conocen como condiciones iniciales. Vamos a poner CI. Ajá. Estas se conocen condiciones de frontera o condiciones de Dirichlet. Ajá. Es decir, ¿qué pasa con la temperatura? Vamos a decir, si inicialmente ustedes tienen pues una distribución de temperatura, ¿qué va a pasar con la barra durante el tiempo, no? En realidad, pues esta es podríamos ilustrarlo así, ¿no? Vamos a hacer un dibujito. Ustedes me dicen cuándo ya podemos hacer un dibujito, ¿no? Yo ya acabé, profe. No sé, mis compañeros. Ustedes me dicen, compañeros. Ya, profe. ¿Ya estuvo? Ok. Bueno, es decir, la situación es la siguiente. Ustedes tienen pues una barra, como la que hemos dibujado aquí, ¿verdad? Tienen aquí, vamos a ver.
Tenemos aquí la barra. Vamos a poner aquí la barra. Digo, este es de longitud L. Ajá. Aquí está colocada en el eje de las X. Ujú. Entonces vamos a poner aquí 0. X igual a L. Vamos a poner aquí el eje de las T's. El tiempo, ¿verdad? Ajá. Y vamos a poner aquí UXT. TX, ¿no? La temperatura. Ajá. Entonces, si los extremos están aislados, ajá, una distribución inicial de temperatura, ¿sí? Una distribución inicial de temperatura, pues es una cosa, los extremos van a estar fijos aquí, pero una distribución inicial de temperatura puede ser que sea esto, ¿no? Donde esta cantidad, donde este punto X es inicialmente tiene esta temperatura, ¿no? Esta que tienes aquí. Esta sección transversal tenía esa temperatura. Esta otra sección transversal X2 tiene esta otra temperatura, ¿verdad? Aquí la temperatura en los extremos en L vale 0. En un punto intermedio XN, en esta sección la temperatura vale esta cantidad. Por aquí tienes un X0. A eso se refiere con distribución inicial. Cada punto tiene una temperatura diferente. Y la pregunta es, ¿cómo evoluciona la temperatura? ¿Ustedes cómo creen que evoluciona la temperatura según su experiencia? ¿Cómo creen que se desplace la temperatura? Así nada más, empíricamente. ¿Qué esperan que se supone que tenemos aquí? Digamos, de aquí voy a partir y luego quiero ver cómo evoluciona esa temperatura. Ajá. Entonces aquí el problema ya no es un problema muy sencillo, como las ecuaciones diferenciales ordinarias. Es un problema más de naturaleza más compleja, ¿sí? En la que vamos a involucrar más conocimientos tanto de ecuaciones diferenciales ordinarias como de cálculo diferencial, integral, saber física, saber química, saber más cosas, ¿no? ¿Verdad? Para entender esta situación, ¿no? Es decir, cómo se difunde o cómo se propaga el calor, ¿no? A eso se refiere con esto, ¿no? Ustedes en este caso, ¿cómo creen que se dé esta difusión del calor? ¿Cómo creen que se dé? ¿Hacia dónde evoluciona la temperatura de este punto, ¿no? Del punto U0, por ejemplo. ¿Hacia dónde creen ustedes que se vaya esta temperatura? Bueno, pues va a resultar que esto se va a ir cada vez hacia así. Este se va a ir así más o menos. Esto va a evolucionar hacia acá, ajá, hacia acá. O sea, lo que yo voy a tener entonces es una superficie, ¿no? Pero aquí siempre va a ser 0, ¿no? En estas partes, porque se van a mantener 0. Entonces voy a tener aquí una superficie. Ajá. Como que una superficie en la cual en un tiempo infinito, esta temperatura va
alcanzar la temperatura de los extremos, se va a ir a cero. Matemáticamente eso se va en un tiempo infinito, ¿no? Significa que nosotros vivimos un tiempo finito, ¿no? Eso nunca lo vamos a ver para una barra, ¿no? Que de pronto que esté aislada y se va a enfriar. ¿Está claro? No lo vamos a ver, ¿no? Pero teóricamente eso es lo que se daría, ¿no? Ok, entonces ese es el problema número uno, cuando los extremos son extremos aislados, o sea, las condiciones de Dirichlet, ¿no? Problema número dos, que es el que tienen anotado en las hojas, ¿no? Problema número dos. ¿Vale? El problema número dos dice lo siguiente. Profe, ¿le puedes subir tantitito, por favor? Sí. Uh-huh. Listo, gracias. Sí. Uh-huh. Claro. Problema número dos. Ajá. Calcular la temperatura, igual, ¿no? Calcular la temperatura UXT, UTX en cualquier instante t mayor o igual que cero. Ajá. Y en cualquier punto en cualquier Pues punto. porque por la onda de lo del COVID y todo eso, pues pasa. Menor o igual que L, ¿ok? Sí se conocen primero las condiciones de No, ya frontera, casi no. Ya, pero pues. pero aquí vamos a Ya, tener otras condiciones hoy. de frontera, ¿no? Ya, pero pues. Cuando quieras mandar un mensaje y pues. Hoy. No, ya casi no. Uno, se conocen las condiciones de frontera. La parcial de U con respecto a X. 0t igual a 0. Pues opino que no está bien meterse con el cuerpo de las personas, ¿no? Porque pues tú no sabes qué onda, qué problemas tienen o por la Samantha, tu situación. micrófono está abierto. A ver, vamos a poner esto en turno. ¿Sí? Dos, las condiciones iniciales. Dos condiciones iniciales, ¿no? Bueno, estas se llaman condiciones de Neumann. Condiciones de Neumann. Es otro matemático y físico. Donde, ¿verdad? La U de X0, 2 es igual a F de X. Y las condiciones de Neumann. Y las otras son condiciones iniciales, ¿no? ¿Puede bajar un poquito su cámara, profe? Sí. Gracias. Claro. Eso es. Y las condiciones
iniciales. Condiciones iniciales. ¿Cuáles condiciones iniciales? U de x0 igual a f de x. Y x0 menor o igual que x y menor o igual que y. Ok. Con otro tipo de condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia notan ustedes entre el problema 1 y el problema 2? Obviamente las condiciones de frontera, ¿verdad? ¿Qué significa las condiciones de frontera? Pues significa que no hay intercambio de calor, no hay flujo de calor en los extremos, pero pueden tener una temperatura diferente los extremos, ¿no? Es decir, si colocamos la barra, ¿sí? Entonces lo único que se pide es que la temperatura sí, aquí puede ser distinta de 0, pero en los extremos de la barra no se permite el intercambio de calor, ¿verdad? No hay, la tasa de cambio del calor con respecto a X es 0 en los extremos de la barra y en cualquier instante, ¿no? Pero el dibujo es parecido, ¿no? Parecido, pero aquí tenemos que las temperaturas pueden ser distintas. Se mantienen a la misma tasa. Podemos hacer otro dibujo, ¿vale? Para ver cómo sería una situación así, ¿no? Ok, vamos a hacer otro dibujo. Ponemos aquí colocamos aquí la barra. Aquí x igual a 0. X igual a L. Esto dijimos es el tiempo. Y aquí está UXT, ¿no? UTX. La temperatura, ¿no? Entonces, igual que hace un momento, podemos suponer que en cualquier instante X tenemos una distribución de temperatura. Pero esta distribución de temperatura, pues si inicialmente estamos a una tasa, pues esta puede evolucionar así, ¿no? Por ejemplo. Pero esta ya se va a mantener siempre, ¿no? Y este lado también se mantiene a una cierta temperatura. Y también vamos a tener que esto evoluciona de esta forma. Perdón, profe, ¿es U de qué? La flecha que va hacia arriba. Aquí es U de XT. U de TX, perdón. Así, ¿no? U de TX. Así queda la U de T como X, ¿no? Gracias, profe. El problema de Neumann, ¿verdad? Bueno, entonces la ecuación que diferencial parcial, la ecuación
Diferencial parcial. Que gobierna o modela, ¿no? La dinámica del calor en la barra es esta, ¿no? La parcial de U con respecto a T igual a alfa al cuadrado, ¿sí? Por la parcial, segunda derivada parcial de U con respecto a X. Con 0 menor que X y menor que L y 0 menor y T mayor que 0. O sea, en ambos casos, ¿Puede bajar un poco su cámara? esta es la ecuación de difusión del calor en la barra. No la deducíamos porque ya nos absorbe el tiempo, ¿no? Pero aquí se utilizan las hipótesis de que el calor fluye de lo más caliente hacia lo más frío, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? ¿Es L cuadrado o alfa cuadrado? Alfa al cuadrado. Es una constante de difusividad. Es una constante de difusividad. De difusión, ¿no? Del calor. Depende del material, ¿no? El material del que esté hecho la barra. Se conoce pues como constante de difusividad del calor. ¿Listos? Pasamos al otro lado del pizarrón. Ustedes me Sí, dicen, está bien. ¿sí? Bueno, entonces, Su cámara nada ¿perdón? más un instante. Sí. Por ¿La favor. muevo? Sí, ¿La muevo? para arriba un poquito nada más. Vamos a moverla hacia arriba. Aquí tenemos, decíamos, esta es la temperatura, ¿no? En este punto. Ajá. O sea, aquí ilustra la temperatura en un punto X en un instante cero. Sería el valor, pues, 1. Por ejemplo.
Es decir, lo que están evolucionando en cada instante, pues son curvas, ¿no? Que van viajando, que se van desplazando y al mismo tiempo van cambiando la forma. Esas curvas sobre la superficie, si se dan cuenta. La curva inicial no se va a mantener constante, va a ir cambiando. Ya, muchas gracias. Sí, ok, bueno. Entonces ahora nos vamos hacia el otro extremo. Y entonces vamos a tener pues dos problemas, ¿no? Problema 1, que lo vamos a escribir así. Problema 1 pues es el problema de Dirichlet. Cuando las condiciones son de Dirichlet, le llamamos problema 1 o de Dirichlet. Problema 1 de Dirichlet, ¿no? Entonces el problema 1 de Dirichlet consiste en una ecuación, resolver esta ecuación igual a alfa al cuadrado t, x. Esta es la ecuación diferencial parcial con t mayor que 0 y x menor que L y mayor que 0. Y tenemos una condición inicial, la condición de Dirichlet, que en el punto, en el extremo 0, y en cualquier instante valga lo mismo, ¿verdad? Y en el otro extremo valgan 0. Condiciones de frontera se conocen, ¿no? Para t mayor que 0. Y la condición inicial u de x, 0 igual a f de x, donde f pues, es una función continua, ¿no? X está entre 0 y L. Es una función, a veces pide que sea continua por trozos. Perdón, ¿qué significa CF? Condiciones de frontera. Ahí esta se llama CI, condiciones iniciales, ¿no? O sea, los extremos aquí sería problema 1. Problema de Dirichlet. Y vamos a poner acá problema 2 en el otro lado. El problema 2, que es el problema de Neumann. Problema de Neumann. ¿En qué consiste el problema de Neumann? Pues tenemos la misma ecuación diferencial parcial. Perdón, profe, no alcancé a copiarlo de abajito. ¿Es una función continua que qué? Por trozos. ¿Qué se quiere decir eso? Que la función f de x está definida de 0 a L. Aquí está f de x. Y que pues puede valer en el 0 vale 0. Y que de pronto aquí vale esto. Luego aquí puede ser algo así. Aquí vale así. Y luego aquí pues que tiene un número finito de discontinuidades, ¿no?
que tenga un número finito con discontinuidades. Continua por trozos. O simplemente continua, ¿no? Ustedes me dicen cuándo puedo cambiar. Yo ya estoy listo, profe. ¿Listo? Bueno. Vamos a cambiar. El problema de Neumann. El problema de Neumann es la misma ecuación diferencial parcial. La misma. Pero vamos a ponerle aquí. Aquí está la constante de difusividad del calor. Esta es la ecuación diferencial parcial. Que X es mayor que 0, menor que L. Y T mayor que 0. Ajá. Y aquí, pues, las condiciones de frontera son distintas, ¿verdad? Aquí 0 y T. Tienes que la parcial con respecto a X es igual a la parcial en L con respecto a X. Parcial de U en L, T con respecto a X de 0. Condiciones de frontera CF. Condiciones de Neumann con T mayor que 0. Y condiciones iniciales son las mismas, ¿no? U, X0 igual a F de X con 0 menor que X y menor que L. Condiciones de mayor que 0. Este que fue en condiciones iniciales, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo se resuelven estos problemas? ¿Cuál es el método de solución? Vamos a poner método de solución. Pues se tiene que hacer por separación de variables, ¿no? Este es el método que vamos a usar. El método de ¿Puede separación. subir un poco su cámara? Sí, claro. Método de separación de variables. Es el que vamos a utilizar.
el método de separación de variables o de variables separables. Muy bien. Ok, bueno, ya podemos comenzar con ese método. Sí, profe. Bueno, para resolver, vamos con el problema de Dirichlet, ¿no? Entonces vamos a resolver el problema, vamos a comenzar a ver cómo se resuelve el problema de Dirichlet. Ajá. Problema de Dirichlet. Entonces, comenzamos con este problema. Vamos a borrarle para no escribir más y repetir lo mismo. Entonces, consideramos el problema. Sí. Llevamos a esta la ecuación 1, la ecuación diferencial parcial, las condiciones de frontera 2 y 3, la condición inicial, ¿no? Entonces proponemos una solución de la forma, proponemos una solución de la forma, ¿sí? UXT igual a una función phi de x por t de t. O sea, proponemos que
suponemos que buscamos una solución que cumpla, que sea el producto de una función que depende de X por otra función que depende solamente de T. ¿Vale? Esta es una idea pues muy, pues de la época de la Ilustración, ¿no? Del siglo XVII, XVIII. Buscar una solución de esa forma. Se debe a Fourier. Entonces, si queremos una solución de esta forma, ¿qué hacemos? Pues derivamos, ¿no? Derivamos esta ecuación con respecto a X. ¿Qué queremos que se cumpla? Queremos que se cumpla la ecuación 1. Entonces, satisface la ecuación 1. Entonces, phi de t, u de t, ¿qué sería? La parcial de u con respecto a t, ¿cuánto nos da? Bueno, aquí es tx, ¿no? Tx. La parcial con respecto a t, pues sería derivar solamente, la x se considera como constante y derivamos solamente la t. Entonces le ponemos aquí t', ¿no? T' de t. 5. Y por otra parte, la segunda derivada parcial con respecto a x, ¿qué nos da? La segunda derivada parcial con respecto a x. ¿Qué tendríamos? Que la segunda derivada parcial de u con respecto a x sería phi de x por t de t. Entonces, ahora derivamos solamente con respecto Profe, a x. perdón, pero no sería biprima de t. No, estamos derivando con respecto a x. Entonces, t es constante. Ok, es que yo pensé que derivábamos la ecuación de arriba, pero ya entendí. Sí, entonces derivamos con respecto a t. Entonces, pues aplicando la ecuación 1, sustituyendo la ecuación 1, ¿qué vamos a tener? Pues que el lado izquierdo es esta, ¿no? Es phi de x por t' de t. Phi de x es por t de t. Entonces, esto es igual a alfa al cuadrado por phi de x por t de t, ¿verdad? Entonces sería la ecuación 7. Y entonces aquí viene el argumento de separar variables. ¿Sí? Agrupamos los términos que contengan solamente a la t. Entonces, separando variables, obtenemos separando variables, obtenemos que t biprima ¿Puede de bajar t, eso un poquito? sí, t' de t, sí, perdón, t' de t, o sea, pasamos dividiendo t' de t aquí, alfa cuadrada con t de t, y entonces esto sería igual a phi biprima de x entre phi de x. Entonces este lado depende de t y este depende de x, pero si son iguales, pues esto debe ser una constante.
para que no dependa ni de X ni de T, ¿verdad? Y por comodidad se le llama menos lambda a esta igualdad, ¿sí? Y de aquí vamos a tener dos, como que son proporcionales, vamos a obtener dos ecuaciones. Una ecuación que es phi' sobre phi de x, que es igual a menos lambda, y que ya despejada tendríamos que phi' más lambda phi de x, más lambda phi de x, ¿sí? Esto depende de x también. Es igual a 0, ¿no? Y de la otra tendríamos que t' de t más alfa cuadrada lambda por t de t igual a 0. Sería la ecuación 10. O sea, tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales. Bueno, en esta parte, primero, pues, igualamos t' de t entre alfa cuadrada por t de t ¿Puede bajar su cámara, por favor? igual a menos lambda, ¿sí? Y esto es equivalente a t' de t' más alfa al cuadrado por t de t igual a 0, ¿no? ¿Correcto? Entonces tenemos una pareja de un sistema de ecuaciones, una ecuación que depende de x y otra ecuación que depende de t, de la temperatura. Y una que depende de la longitud de la barra, ¿no? De cada punto de la longitud de la barra, ¿no? Ahora bien, ya puedo cambiarme de lugar. Sí, profe. Ajá. Entonces, evaluando en las condiciones de frontera, ¿qué tendríamos? Evaluando en las condiciones de frontera, tenemos que U de t, L, x, es igual a phi de x por t de t. Si nosotros evaluamos en E0, tenemos aquí phi de 0 por t de t. Y entonces esto es 0, pues implica que phi de 0 es 0, ¿no? Porque t de t puede ser cualquier valor. Y U de t, L es igual a phi de L y t de t igual a 0. Esto implica que phi de L es igual a 0. Entonces aquí tenemos que, con este problema vamos a comenzar mañana. Resolver el problema. Ajá. Phi bi' de x más phi de x igual a 0 con condiciones de frontera. Es un problema y x mayor que entre 0 y L, ¿verdad? Mañana comenzamos con este problema, ¿no? Se conoce como el problema de Sturm-Liouville. Liouville. Y aquí comenzaremos mañana. ¿Sale? Vamos a resolver este problema. Vamos a ver para qué valores de lambda L tiene solución. ¿Para qué valores de lambda? Bueno, aquí me faltó el lambda, ¿no? Sí. ¿Para qué valores de lambda tenemos solución? Y luego, ¿cómo va a ser la solución para este caso? Y después lo mismo para el otro.
¿Correcto? Ok, pues nos veremos mañana. ¿Sale? Perdón, profe, ¿qué dice lo último? ¿Un problema de qué? De Storm Liouville. Ajá. Este es otro problema en ecuaciones diferenciales, ¿no? Se llama problemas con valores en la frontera. Quiere decir, ¿cuándo tiene solución esta ecuación diferencial de segundo orden? Entonces, aquí necesitamos cómo es una ecuación de segundo orden para resolver este tipo de problema, ¿no? Ujú. Entonces lo resolveremos mañana. Cuídense Gracias, Doc. Buen día. y aquí nos veremos. Y aquí nos veremos mañana. ¿Vale? Vale, gracias. Gracias por hoy. Y hasta mañana. Doctor, nada más podría ponerle rápido donde están las opciones 8, 9 y 10. Es que no las alcancé a copiar. Ah, sí, claro. Ahí, ¿verdad? Sí, ya le tomé captura de pantalla. Ya te las copio. Gracias. Ah, ok. Gracias. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana, buen día, Doc. Buen día.